Eh, Primero, bueno, saludarlos a todos. Este ya va a ser el último encuentro del curso. Eh, bueno, este encuentro lo habíamos pensado desde el punto de vista de las actividades finales. Eh, bueno, yo voy a explicar un poquito de qué se trata. Algunos ya lo entregaron, estuve respondiendo y haciendo algunos comentarios. Había cinco o seis, sí, seis actividades, ya seis trabajitos que habían entregado. Bien, las actividades finales, cuando ustedes vayan a la, al aula virtual, se van a encontrar que no son, o por lo menos no apuntamos a una actividad tradicional, ¿no? No hay un cuestionario, tampoco se les pide un informe ni nada por el estilo, básicamente porque este curso estaba pensado eh, para la comunidad en general, o sea, no estaba pensado no era solo para estudiantes de grado o para especialistas o gente que estuviera trabajando sobre el tema en términos académicos, sino era básicamente un curso de extensión con la idea de que la gente que esté interesada en esta temática pueda tener un lugar donde informarse. Y con un abordaje particular que era la cuestión del agua en la región. Así que la actividad básicamente se trata de que ustedes realicen algún tipo de comentario en relación a dos cosas. Digamos, el conocimiento previo que ustedes ya tenían sobre el tema, ¿tá? O sea, cuáles eran las, digamos, las cuestiones que ya manejaban o que ya conocían, por un lado, y por otro lado, cuáles son, digamos, las temáticas que ustedes encontraron nuevas o que desconocían dentro de este curso de extensión. O sea que, digamos, uno puede decir, bueno, ese documento que tengo que entregar para finalizar el curso, básicamente tendría que tener dos partes. Una parte sería contarnos un poquito qué es lo que ustedes conocían ya del tema, y la otra segunda parte, lo que ustedes se encontraron o que pudieron conocer a partir de este, de este curso. Algunos textos yo estuve leyendo de los seis que habían ya entregado y es interesante eh, desde el punto de vista de lo heterogéneo del grupo, ¿no? Hay gente que conoce o que está muy empapada sobre la temática de la ocupación de Palestina. Eh, Así que bueno, en realidad cuando uno analiza, y lo que pude analizar simplemente con cinco trabajos, es que hay gente que realmente no sé si lo hace desde el punto de vista académico, porque le interesa o trabaja esas temáticas, eh, pero sí desde el punto de vista, si se quiere, autodidacta, ¿no? Desde la idea de informarse y ocuparse de la problemática. Eso me pareció muy interesante, para nosotros era uno de los objetivos del curso, ¿no? Porque también, como lo dijimos al principio, eh, en el curso o en el seminario no somos especialistas. Entonces, lo que sí somos, docentes ocupados y preocupados del tema, y que estamos iniciando un proceso de aprendizaje sobre estas temáticas, y nos interesaba difundirlo y también conocer qué es lo que hay dentro de la comunidad más allá eh, de la universidad o de la lógica que puede tener un curso de extensión en la facultad. Así que yo con esos cinco trabajos nada más me quedé bastante asombrado porque hay gente que conoce mucho. También
pareció muy interesante, digamos, las devoluciones, por lo menos en esos 6 trabajos, sobre lo que habían conocido o con lo que se habían encontrado en el curso, el enfoque, esta mirada de la cuestión del derecho al agua de los palestinos en el medio de la ocupación y de las problemáticas que genera. O sea, también me gustó las devoluciones y pareciera ser como que, digamos, no se aborda desde el punto de vista del control de los recursos eh, a la cuestión palestina, ¿no? Así que, bueno, yo básicamente voy a tratar de hablar hoy, ahora vamos a habilitar, o sea, vale, ahora les voy a pedir después que habiliten, pero yo básicamente quería comentarles a ustedes un poquito de qué se trata esto del, de la idea de tener un curso que se ocupe de la ocupación de los territorios palestinos desde esta mirada del agua. ¿Y por qué yo planteo este tipo de curso? ¿Y cuál es, en todo caso, la base teórica, ¿no? Porque, por ejemplo, recibí un mail en el que me decían, bueno, es una muy buena excusa abordar la cuestión del reparto desigual del agua, eh, para que la gente conozca y se involucre en la problemática de la ocupación, básicamente. Y la realidad es que yo lo que me llamó la atención es que es una mirada geográfica, o sea, no puedo salirme de lo que soy, ¿no? Un profesor de geografía, y esa mirada geográfica eh, es la que nos lleva a entrar en esta problemática desde los recursos naturales. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el dato histórico de la ocupación y a veces es difícil, ¿no? Comprender toda la complejidad que conlleva un proceso de ocupación. Hay muchas cuestiones que entran en juego, pero la mirada geográfica, que es una mirada de construcción del espacio, ¿no? De construcción del espacio, o sea, el espacio tomado como una construcción social y por lo tanto abordar esa construcción social del espacio, en este caso puntual, era abordarlo desde la lógica del dominio del territorio. Y cuando uno empieza a ver cómo es ese dominio del territorio en relación al agua, uno empieza a ver todo el proceso de ocupación en función de básicamente la apropiación del recurso. Cuando uno empieza a ver desde, digamos, la primera guerra en el 48 y todas las guerras árabes israelíes que cuentan todos los libros de historia, lo que nosotros vimos en el curso y en los textos que están en el curso, lo que uno empieza a ver es que conflicto tras conflicto, de lo que se trata es de apoderarse de las fuentes de agua y de las tierras cultivables. Cuando uno, por ejemplo, en el último encuentro, en el segundo encuentro, nosotros hablábamos de los asentamientos israelíes, lo que veíamos es que los asentamientos israelíes son la punta de lanza en Cisjordania para apoderarse de los pozos de agua, o sea, de ese gran banco, el West Bank, ¿no? Que es esa gran esponja de agua subterránea que es Cisjordania. Entonces, siempre en esa historia de, que, que se cuenta desde el punto de vista del Estado de Israel, básicamente del sionismo, ¿no? Los mitos del Estado de Israel, tiene un contrapeso material en el espacio y en la construcción del territorio que cuando uno lo analiza desde ese lugar es simplemente la ocupación y la apropiación del recurso, que tiene una contracara bastante
más complicada, porque lo que está pasando hoy en los territorios ocupados, algunos autores hablan de apartheid, ¿no? Haciendo una analogía con lo que pasó en Sudáfrica. Otros no, otros dicen que es peor la situación. Es que la negación del agua es al mismo tiempo la negación de la tierra. Y en un tercer movimiento es la negación de la agricultura, y en un cuarto movimiento es la negación al trabajo. O sea que cuando nosotros vemos la ocupación o la apropiación del agua, de los recursos, lo que estamos viendo es la intención del Estado sionista de, por un lado, empobrecer a la población palestina, ¿no? Dejarla sin trabajo, despojarla de sus medios de trabajo y de producción, y eso puede generar dos cosas. Por un lado, la emigración de esa población, ¿no? Que uno puede traducirla como una expulsión suave, diría Virginia Tiller, ¿no? Una expulsión suave, pero expulsión al fin, cuando tenían el agua y tenían la tierra. Y la otra cuestión que genera es, digamos, contingentes de mano de obra barata que hoy es empleada en la construcción de los territorios israelíes, ¿tá? Los que reconoce la comunidad internacional como territorios israelíes. O sea que cuando uno ve los territorios ocupados lo que generan no es solamente apropiación de agua, no es solamente tierras cultivables para los colonos israelíes, ¿no? Que ocupan esos espacios, sino que también ese proceso de ocupación genera mano de obra para la economía israelí. Entonces, digamos, es como ir encadenando cuestiones, ¿no? O sea, eh, la apropiación del agua es para los palestinos básicamente no solo la negación del recurso, sino la negación de los medios de vida, lo cual los fuerza de alguna manera a dos cuestiones: o a emigrar o a trabajar como mano de obra barata en Israel. Después uno puede tener otras lecturas que tienen que ver con la situación del agua, que son lecturas, si se quiere, más políticas, y que tienen que ver con, digamos, la voluntad del sionismo de quebrar las instituciones políticas y de gobierno palestina. ¿Por qué? Porque es muy difícil gobernar una población sin recursos y sin medios de vida. Y eso es un atentado más de parte del sionismo a esas estructuras de gobierno. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Si gran parte de la capacidad productiva de los territorios palestinos se ve disminuida, y esa disminución la realiza el ocupante por medio de la normativa, que como dijimos era una orden militar, la número 92, que es la que en todos los territorios ocupados rige para la utilización de los recursos naturales. Lo que uno está encontrando ahí es que sí, bueno, hay muy poco que gestionar en ese intento de gobierno de los territorios palestinos. Así que esa también sería una consecuencia directa de la ocupación y de la apropiación del agua. Después, obviamente, las que venimos hablando y algún material también se dejó en el curso, que tiene que ver con la cuestión sanitaria, que no deja de ser una problemática terrible, ¿no? Básicamente por lo que representa, digamos, la falta de agua, la falta de acceso al agua en
en la población, y puntualmente el caso de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, con no solamente la escasez de agua, sino con la problemática que se asocia al acceso al agua, ¿no? Todas las infraestructuras rotas, o sea, o en mal estado, y eso complica aún más la cuestión. Bueno, esa es una mirada, ¿no? Cómo uno puede ir encadenando eh, las distintas cuestiones. Y por otro lado, también, esto ya más reflexionando en términos del recurso hídrico, eh, para que lo entiendan en términos, si se quiere, más esquemáticos, nosotros tenemos que entender que el territorio es el recipiente cuando hablamos de un recurso hídrico. ¿Tá? O sea, todavía no se inventó ninguna tecnología que pueda interceder en el ciclo hidrológico y apropiarse del agua antes de que toque el suelo. O sea, eso todavía no se generó. Y por lo tanto, la apropiación del agua está en función del control del territorio. Y, y el control del territorio en términos de la apropiación del agua se va a dar de dos formas, que están marcadas por la disponibilidad de agua en el mundo, en el planeta, que básicamente es controlar lo que serían las fuentes superficiales, ríos, lagos, lagunas, ¿no? De agua dulce, y la otra forma es controlar las fuentes subterráneas. Cuando uno analiza, cuando uno analiza cuál es el problema del control de los sionistas sobre los territorios palestinos, uno lo que va a ver ahí es que es pura y exclusivamente el control de las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. ¿Y por qué es interesante verlo así y por qué uno lo puede analizar así? Porque fíjense, ¿cuáles son los únicos territorios que Israel ocupó, pero que no estaban dentro de la resolución 181? A ver si alguno me lo puede responder, pensando un poquito. Porque los que estaban en la resolución 181 era el mandato británico de Palestina y Naciones Unidas haciendo un dibujo. Esto es árabe, esto es israelí. Pero hay una parte del territorio ocupado por Israel que no está dentro de ese mapa. ¿Cuáles serían? Ahí sí, si alguno... Todo esto de Cisjordania sería como parte. Cisjordania está dentro del Y toda mapa. la parte. Los Ah, Altos de no, Golán y entonces Los Sinaí. no Altos del entendí. Golán. Ah, Ahí entonces está, no entendí bien la Cristian. pregunta. Ahí está. Cristian, esa es la respuesta. Los Altos del Golán. O sea, cuando uno mira el tema de la ocupación y la apropiación del agua, no se trata solamente de la tierra está prometida o la tierra que digamos que se le ha prometido al pueblo judío. No, se trata del agua. O sea, es tan importante ocupar otro estado, porque esta es la invasión a un estado extranjero, o sea, la invasión de Siria, ¿está? En los Altos del Golán, que todavía no se han devuelto, son territorios ocupados que no se han devuelto. Hay algunas discusiones, si se quiere, diplomáticas en función de, bueno, de permitir que alguna de las poblaciones expulsadas vuelvan, pero no se está, nadie, o sea, el Estado de Israel no va a entregar las fuentes o la cuenca alta del Jordán porque se encuentra en esos territorios. Lo mismo que algunas de las granjas de Yeda en el sur del Líbano. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque ahí están las fuentes cársticas, o sea, básicamente los ríos subterráneos que alimentan el Jordán. Y por otro lado, cuando hablamos de Cisjordania, uno dice, bueno, ¿por qué Cisjordania hoy es el foco, digamos, del problema o de la ocupación? Bueno, siempre estuvo en los planes, siempre estuvo en los planes. Y la principal entrada digamos, a la apropiación de los recursos hídricos de Cisjordania fue básicamente en el 67 la ocupación de Jerusalén Este.
¿no? Del este de Jerusalén. O sea, esa es la entrada a los acuíferos de Cisjordania. Así que, digamos, el análisis del territorio es, si se quiere, mucho más concreto y simple, ¿tá? Y simple, pero cuando uno va haciendo ese análisis del territorio y enfocando cuáles son los lugares que se van ocupando por parte del Estado de Israel, uno puede describir en esa apropiación del agua toda la historia de la ocupación. ¿Tá? Lo mismo que, por ejemplo, cuando se habla del retiro de las colonias de Gaza. Cuando uno analiza, por ejemplo, el retiro de los colonos israelíes de Gaza, ¿a qué obedece eso? A la salinización de los acuíferos costeros. O sea, a la inviabilidad de un desarrollo agrícola en esos territorios. A eso obedece. O sea, no, digamos, es demasiado costoso e inviable. Esa es la realidad de ese territorio, pero donde sí es viable, la ocupación persiste. Cristian levantó la mano, ¿no? Ahí, ahí está. Los Altos de Golán es una meseta que tiene 1800 kilómetros, más o menos. 1200 tiene Israel. 200 tiene la fuerza, viste, de la ONU. 200 Sí, kilómetros. Y el resto lo tiene, que es Jordania, Siria, un poco Líbano y bueno, ahí. Es decir, tiene casi 2/3 Israel, claro. los Altos de Golán, que es una meseta encima, ¿no? No es simple agua, es todo es un Claro, oasis, digamos, así, aparte de que controlan el las punto ese, nacientes, ¿no? Aparte de así que es. controlan las nacientes. Esa proporción de los altos del Golán es donde se controlan las nacientes del Jordán, básicamente. Ahí controlan los ríos Banías, Dan y el Hasbani, que proviene del Líbano. Esos son los tres ríos que controlan, este, y que, bueno, obviamente al controlar esas fuentes, se apropian del agua del Jordán. ¿Tá? Fíjense que el proceso de ocupación de Cisjordania es interesante cuando uno dice eh, cómo se fueron empobreciendo los agricultores de Cisjordania. Bueno, básicamente con el desvío del Jordán. El desvío del Jordán, en la entrada del lago Tiberías, y que se desvía hacia el acuífero, hacia el acueducto nacional en la costa de Israel, es lo que empieza a empobrecer la agricultura de Cisjordania, o sea, la de los palestinos en esa región. Pero después, no solamente es eso, sino que después encima la colonización de Cisjordania va por los acuíferos subterráneos. Bien, eso es lo que yo básicamente quería como cerrar un poquito la idea del curso, ¿no? ¿Por qué hablar del agua y de la ocupación? Porque me parece como que todo el proceso de ocupación y apropiación del agua es como eh, digamos, como una evidencia incontrastable, ¿no? O sea, es como muy difícil de justificar ese proceso de apropiación. Este, y no solamente es muy difícil justificar ese proceso de apropiación, sino que también es muy difícil justificar lo que hizo Israel con la cuenca del Jordán en relación a los estados ribereños, como está en el texto de Bridge izquierdo y de Bechara Kader, esos dos textos. Uno habla de colonialismo hídrico. Uno dice, bueno, es muy difícil justificar. ¿Y por qué es muy difícil? Porque la realidad es que todos estos conflictos de, digamos, de reparto igualitario de aguas, ¿no? O de uso compartido de cuencas, han generado problemas en el mundo. Eso es real. Hay muchas discusiones entre estados en relación al agua. Pero lo cierto es que la mayoría de esas discusiones se solucionaron con lo que, digamos, con un recurso que es muy utilizado, ya es muy común, que es el reparto de cuotas.
¿Está? Lo que nosotros hablamos en un momento es el excedente hídrico de los ríos. Entonces, el reparto de cuotas es como que la solución a los conflictos en lo que serían las cuencas compartidas, ¿no? ¿Por qué? Porque una cuenca uno sabe la cantidad de agua que recibe en función de la cantidad de precipitaciones anuales y toda la superficie de escurrimiento. ¿Está? O sea, cuando uno hace el balance hídrico, uno dice, bueno, ¿cuánto va a parar el caudal de los ríos o del sistema hidrográfico y cuánto, digamos, no se pierde, sino se captura en acuíferos subterráneos? O sea que siempre la discusión se salda en ese reparto de cuotas equitativa entre los estados ribereños y se solucionan los conflictos. En este caso, no. Pero lo que uno ve en el texto de Bridge izquierdo, que es lo que analiza, lo mismo lo hace Bechara Kader, él analiza todos los proyectos. Y los proyectos que lideraron Jordania y Siria siempre fueron proyectos que tuvieron en cuenta a todas las partes. O sea, un reparto de cuotas equitativo entre Siria, Jordania, Israel, el Líbano y también los territorios palestinos. El problema de todos esos proyectos y esas soluciones que hubieran seguramente llegado a un buen puerto en cualquiera, digamos, en cualquier parte del mundo, como la historia de todos estos conflictos hídricos uno las sigue, las va marcando, ¿no? Va diciendo, bueno, se van solucionando. Hay problemas, pero se van solucionando. En el caso de Israel no se pudo llegar a ningún acuerdo porque básicamente se negó a seguir el derecho internacional, o sea, el reparto de aguas, en términos de un derecho humano, ¿no? El derecho al uso compartido de las cuencas. O sea, se negó a cumplir o a hacer valer ese derecho y no solamente hizo eso, sino que incluso bombardeó las instalaciones o todas las obras de infraestructura hidráulica que trataron de hacer Siria y Jordania. Entonces, ahí es, por eso en el curso ustedes tenían la charlita esa con Juan Goitisolo, donde a mí lo que me gustó de esa charla es que él en un momento dice que Israel, bueno, que el pueblo de Israel luchó denodadamente por tener un Estado igual a todos los demás, o sea, con una nación sin concreto un Estado a los demás, pero la paradoja es que es un Estado muy distinto a todos los demás, porque no acata ni una sola resolución internacional. Bueno, cuando uno analiza ese fragmento de la charla de Juan Goitisolo y mira, ¿no? Observa detenidamente cómo se comportó Israel en todas las oportunidades históricas en el cual podría haber llegado a acuerdos, no solamente con los palestinos, sino con el resto de los países limítrofes, en relación, y yo estoy hablando solamente del agua, en relación al agua, siempre se negó a cualquier tipo de reparto y siempre la salida fue una salida unilateral, como si el Jordán estaría o escurriría las aguas del Jordán, de toda la cuenca del Jordán, dentro del territorio israelí. ¿Tá? Entonces, digamos, a veces cuando uno dice, bueno, se habla de apartheid, se habla de estado étnico, se habla, sí, es cierto, son análisis muy ricos, interesantes. O cuando hablamos de orientalismo, ¿no? Es decir, bueno, cómo se pretende jerarquizar las distintas poblaciones del mundo y digamos, y existe un ideal de primacía, ¿no? de un origen étnico sobre otro. Bueno, la discusión entre Occidente y Oriente se ve en Israel, es así, ¿no? Está presente. Y uno podría agregar algunos condimentos más, ¿no? O sea, como digamos, esto de la pretensión de un Estado étnico por parte de Israel es terrible, ¿no? Porque la realidad que en todos los estados que se han conformado como estados étnicos siempre han surgido minorías, ¿tá? Porque la realidad es que
todos los estados étnicos han tenido graves conflictos, porque es muy difícil la etnicidad pura, y pretender ese ideal conlleva a los conflictos con las minorías. Así que bueno, en este caso estaría como la historia oficial occidental justificaría ese estado étnico en función del sufrimiento del Holocausto. Algo que parece sumamente contradictorio, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, si uno diría, bueno, ¿cuál sería el ideal de una nación en términos de la construcción de un Estado para los que han sufrido el Holocausto? Sería precisamente todo lo contrario, el Estado multiétnico, o sea, el Estado moderno, el Estado que te otorga derechos por el simple hecho de ser ciudadano, o sea, no por tu color de piel, por tu religión, por tu origen étnico, o sea, pero bueno, en este caso parece estar justificado. Bueno, bueno, esto era lo que yo quería decirles más o menos como para que vean de dónde salió la idea de incorporar el curso en la cuestión del agua. Y bueno, ahora sí, no sé si tienen alguna duda. Este era un Zoom para las dudas en relación a la actividad que hay que entregar. Así que bueno, vamos a dedicar unos minutos a si tienen alguna consulta o algún comentario, a escucharnos. Profe, yo lo único que quería agregar es que yo me quedé con la sensación de que toda esta problemática que es para nosotros que tenemos una mirada muy occidental es casi inentendible. Buscando, uno se hace un montón de preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué nadie interviene? ¿Por qué? Y siempre yo por lo menos llego a la conclusión de que para nosotros y nuestra mirada es casi incomprensible, ¿no? Como no lo podemos, como que no lo podemos terminar de resolver. Nos falta por ahí mucho por aprender para poder entender por qué suceden las cosas que suceden en ese lugar. Y bueno, algo que dijiste recién, que es un gran contrasentido, lo que hace Israel justamente porque ellos sufrieron en carne propia el rechazo de la sociedad en sí y la persecución y la matanza. Entonces uno esperaría por lo menos un acto humano. Pero bueno. Sí, ahí hay bases más profundas, y por ahí lo interesante es, hay algunas lecturas muy interesantes sobre lo que es el nacionalismo, o sea, el sionismo como nacionalismo, ¿no? Como ideología en la construcción de un Estado, y ahí está el problema, digamos. A ver, yo a veces trato de invertir las cosas, ¿no? Cuando yo digo, vos lo dijiste recién, a veces hay cosas que son incomprensibles. Y entonces me pongo a pensar por qué son incomprensibles algunas cosas para mí, o incluso para la generalidad de la gente que me rodea, ¿no? Y yo creo que nosotros por ahí lo que tenemos es, y por eso me parece que tenemos que hacernos cargo de algún punto de vista de cualquier tragedia humana, y mucho más cuando esas tragedias las llevan adelante los estados, incluso cuando vemos terrorismo de Estado, ¿no? Porque nosotros nacimos en un país donde hubo terrorismo de Estado, y donde décadas después seguimos preguntándonos si las instituciones del Estado están a la altura de las circunstancias en relación, por ejemplo, simplemente la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Yo creo, y es una visión muy, muy particular, si quieren personal, que gracias a seguir preguntándonos eso, seguir luchando por los derechos humanos, seguir indignándonos cuando
que matan a un chico en la calle porque supuestamente iba a robar, ¿no? O cuando matan a un chico por gatillo fácil, o sea, digo, nos seguimos indignando de eso y me parece que lo que más nos indigna a los argentinos por haber nacido en este país es la falta de claridad, porque ya tuvimos años de noches oscuras. Entonces, nos indignan estas cuestiones. Por eso no, digamos, no me llama la atención que vos me digas esto, como diciendo, no se puede entender, no se puede comprender cómo alguien, uno se indigna y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien no, que la comunidad internacional no intervenga, ¿no? Por ejemplo, no intervenga para suministrar agua, no intervenga para parar el proceso de colonización en los territorios de Cisjordania, por ejemplo, que no es un proceso de colonización sobre tierra arrasada, es un proceso de, digamos, colonización y expulsión. O sea, es un proceso de colonización, expulsión, hostigamiento, de violencia institucional y violencia parainstitucional con los habitantes de Cisjordania. Entonces, todo eso nos indigna. Pero también, ahí donde vengo a lo que quería ir, es que yo creo que cuando nosotros hablamos del sionismo, nosotros a veces lo entendemos como una entidad, como una idea, como una, si se quieren, como una ideología nacional, que surge en relación al proceso del Holocausto. ¿Tá? O sea, digamos, que surge a partir de la tragedia, digamos, que padecen los judíos en Europa, ¿no? Y básicamente en la Alemania nazi. Pero en realidad, lo que uno tiene que entender, que esa tragedia, que es el Holocausto, se genera muchas décadas antes, en Europa. Con lo cual me lleva a pensar que muchas de las tragedias humanas, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, ¿quién puede concebir un estado de apartheid? ¿Se entiende lo que voy a decir? O sea, un estado de apartheid ni siquiera es la ocupación y expulsión, no. Que significa la ocupación y no la expulsión, sino la jerarquización de la sociedad, de arriba hacia abajo. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? ¿Se entiende? Y Sí, todo sí. esto con una supremacía racial. Entonces, cuando uno empieza a analizar esas ideas, y uno agarra y dice, ¿no será que nosotros estamos acostumbrados a ver a Europa como el centro del mundo, como el centro de la civilización occidental, y tendríamos que empezar a ver a Europa como el centro de los grandes desastres humanos? O sea, como el lugar donde emanó la brutalidad, la barbarie más. O sea, es como que a veces dicen, porque esas no son ideologías, esas ideologías aparecieron en Europa, y los nacionalismos étnicos son, digamos, están muy fuertemente arraigados en Europa. En la ex Yugoslavia, eso no pasó hace mucho, o sea, la ex Yugoslavia, la matanza entre prácticamente vecinos. Entonces, capaz que si uno lo lee en esa clave, uno por ahí puede empezar a entender estas cuestiones de simplificación, ¿no? De simplificación. Bueno, por ejemplo, la monarquía jordana, un invento europeo. Si uno lee, Claro. es un invento europeo. O por ejemplo, la locura en algún punto planteada por el sionismo de los palestinos invitados a vivir en Jordania. O sea, como diciendo que se vayan todos los palestinos a Jordania, si son lo mismo. O sea, digamos, es la simplificación y la brutalidad europea. ¿Qué tienen que ver los palestinos con los jordanos? Claro. Los palestinos son comerciantes, pescadores, agricultores, ¿no? Hace Sí. miles de años, y los jordanos son caravaneros, beduinos,
grandes ganaderos de zonas desérticas. O sea, son como comunidades árabes. ¿Por qué? Porque están cerca de la península arábiga. O sea, qué sé yo, no sé, pero no es todo lo mismo. Y para el sionismo, evidentemente, esa mirada étnica hace que todo lo que no sea étnicamente judío, porque incluso definen al judaísmo étnicamente, que los mismos judíos ortodoxos dicen eso es una aberración. Entonces, digo, cuando uno empieza a analizar, empieza a decir, bueno, no lo puedo comprender, tampoco hay que hacer mucho esfuerzo, es incomprensible. O sea, se atribuye simplemente un objetivo, que es la ocupación de ese territorio, ¿no? Y la concreción de ciertas estructuras de dominación y ciertas élites. O sea, acá estamos hablando de que hay un lobby empresarial de desarrollo tecnológico, armamentista, que está sustentado en la existencia de ese Estado. O sea, digamos, esa es la realidad. Ahora, cuando uno dice, ¿puede seguir esto? No tiene explicación lógica. No, yo decía recién las oportunidades históricas. Uno analiza y tiene un montón de oportunidades históricas de llegar a acuerdos entre, si fuera ese el problema, ¿no? Vieron cuando que nosotros dijimos en un momento, no se trata de un conflicto ni religioso, ni siquiera se trata de un conflicto nacional, como por ejemplo Irlanda del Norte, por ejemplo. Protestantes católicos, irlandeses. ¿Tá? Y uno dice, bueno, ¿cómo se solucionó? Bueno, todos irlandeses del norte se concreta en qué? En una aspiración al Estado de Derecho, a la igualdad de derechos. Todos, protestantes. Esto no. ¿Se entiende? O sea, porque ni siquiera esa salida es posible. O dice, ¿por qué Israel no asume una igualdad de derechos para toda la población de los territorios israelíes y territorios ocupados? Para empezar un diálogo de paz. No, pero precisamente porque no lo asume porque no lo quiere. O sea, quiere los territorios y los palestinos que queden en esos territorios no van a ser nunca ciudadanos israelíes. Porque no quiere esa igualdad de derechos. Que es lo que yo decía recién, que eso cómo se va concretando, con la apropiación de los recursos y con la negación del territorio. La negación del territorio es la negación de la ciudadanía. Por eso el problema palestino es tan grave. Porque uno podría decir, ¿hay problemas en todo el mundo? Sí, hay problemas en todo el mundo. ¿Minorías con graves problemas humanitarios? Sí. Pero el problema de los palestinos es que se le niega el derecho a la ciudadanía. ¿En función de qué? De la negación del territorio. Por eso la comunidad internacional que está ocupada difunde y trabaja. Porque básicamente, cuando uno mira la población palestina, está en lo que sería, en términos analógicos, haciendo una analogía, en un agujero negro. Es la O sea, uno erradicación. puede ver. Sí, decime. No, es la erradicación de ese pueblo directamente, porque el Claro. agua en el O sea, ¿se entiende? O la sea, isla y entonces erradicás. vos fíjate que este año se inició por parte de una agrupación palestina un juicio de demanda al Reino Unido por la Declaración Balfour, por la promesa que fue la Declaración Balfour. Bueno, esa demanda la hacen palestinos, abogados palestinos, pero no tienen nacionalidad palestina. ¿Se entiende lo que voy? O sea, lo hacen como ciudadanos norteamericanos, británicos. Ahí es donde está el tema. Entonces, si esto para ponerlo, imaginen ustedes levantarse a la mañana, que lo hacemos de una manera natural y no nos preguntamos, nos hacemos esas preguntas, ¿no? Totalmente despojados de derechos constitucionales.
2 puntos de derechos civiles. No tenés más derechos. ¿Por qué no tengo más? No, porque hay una orden militar, pero ni siquiera una orden militar de tu país. Es la orden militar que va a gestionar un territorio de un Estado ocupante. Imaginen esa situación, si nosotros nos hacemos problemas por cómo se gestionan la cuestión de los derechos en un Estado donde está vigente el Estado de Derecho, imagínense los palestinos, donde no está vigente un Estado de... Si hay un reconocimiento a una autoridad nacional palestina que gobierna y que gestiona, y en algunos territorios cogestiona, y en algunos territorios solamente tiene control, pero no gobierna, que son las famosas, ¿no? La línea A, B, la zona A, B y C en Cisjordania, ¿no? En el único lugar donde no hay posesión de esos territorios de jurisdicción intermedia es en la Franja de Gaza. ¿Cómo está la Franja de Gaza? Bloqueada, sin agua, sin alimento, no dejan salir a la gente, y 2x3 bombardeada también. O sea, ahí es donde uno, decir, bueno, donde uno ve la gravedad de la situación. Pero yo creo que la explicación está en esta cuestión de, bueno, los textos de Edward Said, ¿no? O sea, el orientalismo. O sea, donde caemos todos, no solamente el Medio Oriente, donde caemos todo lo que no somos europeos, digamos, ¿no? Todo lo que no es esa civilización occidental cristiana, ¿está? Y si es posible sajona, bueno, todo eso cae, ahí afuera queda. Y bueno, y se permiten, o digamos, no sé, muy puntilloso en las observaciones, en función de cuál es, digamos, ¿cómo es? El respeto a los derechos humanos. ¿Verdad? Ahí no es tan... Yo nunca me voy a olvidar cuando el atentado que hubo, no me acuerdo si en Francia, y la gente decía, somos todos, no sé, somos todos Francia, somos todos... bueno, y cuando uno se pone a pensar, Francia bombardeó la ex Yugoslavia, bombardeó Mauritania, es más, todavía está en Mauritania, ocupando. O sea, digamos, los muertos fuera de Europa o fuera de Estados Unidos no tienen mucha entidad. Imagínense en esta cuestión de la negación, como decía antes, del territorio, del Estado y obviamente de la ciudadanía. Pero yo creo que la clave es esa, o sea, entender estas cuestiones desde el punto de vista de decir, bueno, en algún momento los que no estamos ahí adentro vamos a tener que entender que no hace falta estar ahí adentro, ni siquiera para pensar. ¿Está? O sea, no es que no hace falta estar ahí adentro para que no nos presten plata y nos endeuden, para que nos vendan armas y nos matemos entre nosotros. No es solamente eso. No hace falta estar ahí adentro ni siquiera para pensar. Podemos tener nuestros propios pensamientos, podemos tener nuestras propias formas de organizarnos, de entender lo que nos pasa, de solucionar los temas que nos tienen preocupados. O sea, no hace falta tener esa mirada o esperar que venga de Europa o de esa civilización occidental la solución, porque evidentemente no está viniendo esa solución. No se están solucionando nada, si no nos están complicando un poco más. Bueno, no sé si habrá alguna otra, hablen ustedes, no sé, en relación al trabajo, o bueno, o si quieren hacer un comentario. Yo quería preguntar respecto al trabajo, el formato, porque cuando leí, digamos, lo que dice que tenemos que hacer, dice que es un listado. Entonces yo quería saber si teníamos
como que hacer bien un puntilleo o tenemos como que escribir algo y agregar la información. O prefieren, o preferís, digamos, un puntilleo. Sí, eso, digamos, una serie de los datos así Mira, más a mí específicos, capaz que, no sé, eso. o sea, yo vi, por ejemplo, los 6 que estuve revisando, que yo después les voy a mandar un comentario, pues no les voy a poner nota, yo les mando el comentario, que ya terminaron la cursada y les comento lo que pusieron. Si quieren hacer un listado, para mí bárbaro, pero no, digamos, a veces hacer un listado, bueno, hay gente que por ahí lo hace y le resulta más fácil, sobre lo que ya traía del curso y sobre lo que no. Vi de todo, vi gente que hizo un listado sobre las temáticas que ya sabía y después cuando se refirió a lo que vio en el curso, hizo un tipo como un pequeño comentario o un comentario extenso, algunos hicieron un comentario extenso. Hubo una de las participantes que hizo casi un informe, pero no un informe, a ver, de la situación del agua en los territorios palestinos, sino que hizo como un informe, una narrativa de todo lo que ella sabía, que ella conocía y que pudo relacionar con algunos temas nuevos. O sea que eso es bastante libre. ¿Por qué nosotros queremos que sea bastante libre? Porque la idea, y ya que están acá se los voy comentando, así no me olvido, lo digo ahora para no olvidarme, es que nosotros tenemos ganas de hacer un encuentro que seguramente no vamos a llegar a fin de año porque tenemos otro curso que está funcionando así de manera mancomunada entre distintas universidades, que la semana que viene tengo que dar una partecita al curso yo, y ya estaríamos como a fines de octubre, o sea que ya no llegamos para noviembre, pero seguramente para los primeros meses del año que viene, estamos hablando marzo, abril, ¿no? Así cuando empiece el ciclo lectivo, convocarlos en algún encuentro que tenga relación con todas esas temáticas que ustedes manifiestan, conocer o desconocer en ese trabajo grupal. Y también a mí me da digamos, es algo que quiero hacer, es también coordinar eh, algún tipo de recopilación de trabajos, ¿no? Eh, que hagan ustedes también, porque eh, a nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces nosotros tenemos gente que participa de estos encuentros, por ejemplo, uno de los participantes que leí, que realmente el conocimiento que tiene es altísimo, ¿tá? Y como esta es una actividad de extensión, esta no es una actividad donde dan cursos solamente los profesores, dan cursos los idóneos, escriben los idóneos, escribe la gente. Entonces, nos gustaría volver a tener un encuentro con todos, pero ya específicamente de algunas temáticas tipo coloquio, ¿no? Donde todos puedan exponer un poco de lo que saben o de las temáticas que vienen siguiendo. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que sabe de historia, que podría contribuir, por ejemplo, a lo que decía Alejandra, ¿no? A la explicación del proceso de ocupación y la lógica del sionismo, porque lo maneja, porque ha leído muchas fuentes, y también, por ejemplo, tenemos gente que está trabajando encima de la actualidad de la situación de Palestina, o sea, gente que está en el hoy de Palestina. Entonces, es interesante empezar a constituirnos un poco como grupo después de esta actividad y que se puedan aunar esfuerzos para generar, por ejemplo, un material grupal. Yo sé que solamente yo me puedo meter en este tipo de cosas así, medias gigantescas, pero es interesante el esfuerzo, o sea, el esfuerzo de que escriban todos, ¿no? O por lo menos en un primer momento de los que se animan, ¿no? Porque no es solamente decir, bueno, tuvimos, no sé, 50, 60, 70, no sé, personas en un curso y lo hicieron y entregaron el trabajo final. Sino, no solamente tenemos
50, 40, 50, como dije yo, personas, sino que tenemos mucha gente que está escribiendo. Y me parece que mantener en el tiempo una dinámica de divulgación de esta realidad necesita ese esfuerzo compartido. Porque, como dije, creo que en el segundo encuentro, ¿no? Esto da para largo. Esto no es algo que se va a terminar mañana. Es una lucha larga. ¿Tá? Y en el tiempo hay que sostenerla. Y la mejor forma de sostenerla es, digamos, distribuyendo esa carga, ¿no? Y compartiéndola. Entonces, la idea era decir, bueno, ¿por qué nosotros dijimos una actividad donde yo pongo lo que conocía y lo que aprendí? Porque nosotros lo que vamos a tener es, por ahí no entreguen todos, por ahí la gente, algunos se metieron más para escuchar la charla y ya está, ¿no? O escuchar los encuentros, o ver la bibliografía, por ahí había una bibliografía que no conocían y la pudieron ver y la leyeron. Pero lo interesante de esto es decir, bueno, ¿cuántos entregaron? 20, 30, los que sean. Bueno, toda esta gente. Bueno, por ejemplo, una profe de geografía que era compañera mía cuando yo cursaba, también entregó un trabajo también con un montón de cuestiones porque ella trabaja más la cuestión física, ¿no? La geografía física, que tiene que ver con la cuestión de los acuíferos acuitardos, que son estos que tienen recarga constante, como lo que pasa en Cisjordania, y es un aporte valiosísimo al curso. Como puede ser, como decía yo, esta persona que manejaba muy bien la cuestión histórica del sionismo. Entonces, lo interesante por ahí del formato de entrega es que ustedes se explayen en un tono narrativo, que es lo más importante, lo más desestructurado, porque de hecho el curso tiene que ser así, ¿no? Desestructurado, pero que puedan poner en ese pequeño trabajo, bueno, todas las, digamos, como vuelvo a repetir, las cosas que conocían y todas las cosas que aprendieron, si fueron muchas, si fueran pocas, o ninguna, porque uno dice, mira, la verdad que yo todo esto lo tenía porque lo manejaba, que yo, incluso eso sirve, porque quiere decir que hay alguien que estuvo en el curso que está manejando estos temas. Y eso sirve un montón para la facultad. Ustedes imagínense que el 2019, el año pasado, 2018 creo que fueron los primeros cursos de la cátedra libre, Edward Said. Nosotros hasta ese momento, en la Facultad de Humanidades, nunca se había dado en esa clave. O sea, nunca se había dado un curso en esa clave, en esta cuestión de presentar el orientalismo, de presentar digamos, un abordaje de la problemática de la ocupación de Palestina. O sea, nunca se había dado. Y por lo pronto decir, bueno, ¿cómo empezamos? Y empezamos con lo que teníamos y con lo que podíamos. Entonces, el logro más grande no es seguir con el seminario, o sea, a ver, si el año que viene estamos presentando el mismo seminario, ¿no? Yo y Paula, el mismo seminario de extensión, yo y Paula, en el mismo formato, bueno, no nos está yendo bien las cosas. O sea, lo mejor sería que el año que viene nosotros presentemos, todo bárbaro, estemos bancando esta propuesta y la estructura, pero lo bueno es que más gente se sume. Eso es lo importante de estos encuentros, porque es el proceso de socialización, ¿no? Y que la gente también se anime a escribir, y no solamente escribir y investigar, hacer una lectura histórica, sino lo que yo les decía hace un rato. Digamos, bueno, a interpretar un poco todo esto. Porque como me acuerdo una vez con un compañero que hablábamos de la cuestión palestina, cuando Trump, no me acuerdo si fin del año pasado o en enero fue, Trump presentaba la solución final. No sé si se acuerdan ustedes, si lo vieron en los diarios, que era una especie de Estado palestino recortado, balcanizado, ¿no? Donde se le reconocía a ese Estado palestino una soberanía limitada.
una soberanía limitada. Era como, no llegaba a tener el estatus de un Estado. Y me acuerdo que en una de las reuniones para organizar el seminario, y qué sé yo, y él decía, desde nuestra mirada, eso nos parecía algo, digamos, imposible, inaceptable. Pero también nos poníamos a pensar y decir, bueno, pero de la mirada de los palestinos en Palestina, o sea, puede ser la misma mirada nuestra. O sea que esto, lo interesante que tiene es que nosotros estamos viendo una injusticia histórica con las consecuencias de las que hablamos hace un rato y con la necesidad de contar, ¿no?, esto desde otra clave, desde otro lugar. Ahora, tampoco nosotros tenemos ni la autoridad digamos, ni el derecho a juzgar las resoluciones de los palestinos, porque son los que están ahí, en el territorio, sufriendo, padeciendo y tratando de lograr conquistas, ¿está? Que tiene que ver luchar palmo a palmo un pedazo de tierra. Pero bueno, lo ideal, como decía antes, es tratar de entregar esa actividad en términos narrativos, bien desestructurados, y donde pueden ustedes contar lo que vieron en el curso, qué les sirvió, qué les resultó nuevo, y qué es lo que ya sabían, que también nos interesa mucho. Así que bueno, no sé si alguno más tiene algo. Si ya estamos, ahí Silvana, puede ser que haya levantado la mano. Ahí está. Sí, buenas tardes. Hola, Sí, ¿qué yo tal? yo pensé que tenía alguna extensión, pero por lo que vos decís no hay alguna extensión del No. límite de páginas. No. De hecho, lo que yo vi hasta ahora es bastante irregular. Desde, qué sé yo, una página y media, dos, a trabajos, por ejemplo, que tuvieron, y eso que leí 6. Por ejemplo, había 2 trabajos que uno tenía 8 páginas, creo. Pero aparte, unos 6, pero bueno, digamos, escritos en esa clave, ¿no? Digamos, bien narrativa, y lo estructuran, por eso yo hablaba recién, Silvana, de por ahí poner como 2 apartados, ¿no? Que es una sugerencia nada más, no tiene que Sí, ser así. sí. Uno puede decir, bueno, todo lo que yo ya conocía, incluso cómo lo conocí, pues, qué libros había leído, muy interesante la bibliografía, esta socialización de bibliografía, que algunos le hicieron, estuvo muy interesante. Y después, como un segundo apartado, decir, bueno, qué sirvió y qué temas fueron los que se incorporaron, no tanto como tema e información, sino como enfoque, ¿no? Como diciendo, mira, Sí. me metí en un curso que encararon el tema de la problemática de la ocupación de Palestina por la cuestión del agua, estuvo interesante porque, no sé, llegaron igual, o por ejemplo, algo que es muy, muy interesante es que yo lo hablaba con algunos compañeros de la FIDAI en Buenos Aires, y ellos decían, bueno, ¿cómo se conoce, cómo la gente llega a conocer Palestina, ¿no? Entonces uno dice, bueno, uno puede decir, bueno, contamos el conflicto, ¿no? En esa clave, entre comillas, el conflicto palestino-israelí, bueno, bárbaro. Y capaz que mucha gente digamos, como ya lo leyó o lo abordó desde esa forma de ver la problemática, queda como muy encorsetado a la idea de conflicto. Entonces nos sirve mucho volver a insistir sobre algo, o sea, o abordar una temática como lo aborda el que no quiere contar la realidad. Entonces dice, bueno, tendríamos que entrar por otro lado. Por ejemplo, ellos, muy interesante, todas las jornadas que hacen de arte, música, tradiciones, o sea, también conocer al pueblo palestino es conocer al pueblo palestino en su música, en su literatura, en sus bailes, en sus danzas,
también conocer al pueblo palestino es conocerlo en su realidad cotidiana, o sea, no viven como vivían hace 10.000 años atrás, o sea, usan celular, tienen que salir a trabajar como todos nosotros, o sea, digamos, y por ahí la cuestión del agua también, uno podría decir, bueno, nosotros entramos mucho desde el punto de vista de la ocupación y la conquista hídrica, ¿no? La colonización hídrica. Pero también uno podría entrar en el agua desde el punto de vista, como uno de los videos que le puse, creo que el último, del bloque Sí. 4, del bloque 3, donde en ese video uno ve la vida cotidiana, o sea, lo que es para un habitante de Gaza bañarse. Y eso es muy poderoso, muy potente, porque para trabajar, por ejemplo, en la escuela secundaria, donde uno no necesita saber el conflicto que empieza con la declaración Balfour. Uno lo que ya, los chicos en la secundaria ven ese video y se dan cuenta que algo está mal, que no puede ser que una familia o que los chicos vivan con enfermedades crónicas de parasitosis intestinales porque no tienen agua potable, que vivan hacinados prácticamente en una cárcel a cielo abierto, sin que nadie, o sea, por ahí está bueno este tipo de enfoque para decir, bueno, ¿cómo entramos a contar una problemática que es muy extensa y compleja? Y a veces uno, como docente, y por ahí si alguno es docente, por ahí me va a comprender, ¿no? O a veces uno como docente dice, bueno, voy a empezar a tratar el tema desde la complejidad del tema para que lo puedan entender, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a explicar paso por paso. Y a veces eso no resulta, porque a mitad de camino se perdió todo. Y por ahí, si en este mismo curso nosotros podríamos haber entrado desde la actualidad de los palestinos en relación al agua, y si uno mira el bloque 1, 2, 3, entramos al revés, entramos en clave histórica, bien, o sea, no me pude salir del profesor de la universidad, o sea, no me pude salir traté de salirme, pero no me pude salir, pero hubiera estado buenísimo que en el primer bloque, hoy yo lo miraba, ¿no? Arranquemos con el video que está al final, que está en el bloque 3. O sea, hubiera sido mejor por ahí, qué sé yo. Pero bueno, lo interesante por ahí es eso, digamos, usar el curso y decir, también podríamos, por ejemplo, hoy revisando, y ya vamos terminando, no les quiero robar más tiempo. Por ejemplo, hoy revisando estaba viendo que una de las políticas que inició Israel en Cisjordania a partir de la ocupación, por ejemplo, fue la incorporación de gacelas en los territorios de Cisjordania. ¿Para qué? Para que se coman los cultivos. Es un animal que se reproduce muy rápido porque no tiene depredadores naturales ahí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con los palestinos? Los palestinos empezaron a cazar gacelas para comer, digamos, ¿no? ¿Qué terminaron? ¿Qué hizo la política de fauna israelí? Empezaron a introducir jabalíes, que no solamente se comen los cultivos, sino que remueven el suelo. O sea, cuando uno analiza en forma particular cada cosa, dice, vos fíjate lo que es, cómo atenta cada una de las políticas del ocupante, no es solamente la expulsión, cómo atenta contra un orden que básicamente es un orden cotidiano. O sea, el hecho de decir, bueno, o por ejemplo, en uno de los links que le dejé al final, habla, por ejemplo, de uno de los agricultores que para regar la pequeña parcela que tiene que ir a buscar agua, ¿no? A un pozo, con una cuota de agua que le dan. Pero en el trayecto, en el que va con el tractor y el tanque, hay un pozo de Marcorot que funciona constantemente, que por una tubería lleva agua a un asentamiento. ¿Se entiende lo que veo? O sea, Sí, sí. y el tipo tiene agua más cara y encima tiene que gastar dinero en un medio de transporte para llegar. Y cerca del campo tiene una estación de bombeo que lleva agua a una colonia israelí. O sea, hasta en ese sentido, fíjense que no solamente se trata de cercar a la población palestina
en la miseria y la falta de empleo, sino hasta desmoralizarla. Todo está, digamos, sistemáticamente pensado. ¿Tá? Eso es, por eso se llama que es como la salida de la expulsión suave, ¿no? O sea, no, Sí, sí. digamos, no va a haber deportación masiva, pero es una expulsión suave, o sea, no hay forma de seguir sosteniendo la vida en ese sentido. Ahora, por ahí lo llamativo de todo esto es que Palestina resiste, o sea, están ahí y se quieren quedar en su país. Así que bueno, por eso decía yo, muy interesante ver si el enfoque les gustó y si quieren poner alguna sugerencia en relación a esta temática o a otras que les parezca a ustedes como forma de entrada al tema, ¿no? Yo tengo un comentario para hacer, no sé si hay tiempo lo hago. Sí, dale, dale. Yo, bueno, hace no mucho tiempo, desde el año pasado estoy siguiendo a un bloguero que capaz que los conocen muchos, que se llama Nas Daily. Y es palestino. Estudió en Estados Unidos y bueno, se hizo famoso por los videos muy cortitos que hace en todo el mundo. Y me llamó la atención porque hace poco, de todos los videos que vi y documentales sobre Palestina, son más o menos parecidos al enfoque que tienen ustedes, ¿no? No sobre la cuestión del agua, pero sí sobre otras cosas. Y él mostró una Palestina muy moderna, y el video no era muy viejo, con edificios modernos, como si estuviera mostrando otro país, y mostrando la casa donde él se crió y contando cómo aprendió inglés de una profesora que estaba más o menos haciendo ayuda humanitaria, y por Claro. eso tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y estudiar, ¿no? Y justamente, bueno, la novia es judía y tiene los mismos pensamientos que él. Y yo digo, ¿pero existe esa Palestina que él mostró o la hizo para un video? Porque es muy difícil saberlo. Bueno, mirá, vos pensá, mirá, para meternos en el tiempo, ubicarnos en el tiempo. La franja de Gaza, o sea, es Sí, como si fuera, digamos, el pedazo de Palestina de la costa sí, que quedó fuera de la jurisdicción del Estado de Israel, ¿no? Ese pedacito que está encima está cerrado. Es una partecita, si se quiere, para que te des una idea, de la vieja Palestina antes de la instalación del Estado de Israel. Esa franja tiene la infraestructura de servicios, luz y agua, para el 90% de sus habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que eso estaba, ahora está todo derruido, obviamente, imagínate sí, después sí, de los bloqueos. Lo mismo, por ejemplo, que los asfaltos, las calles asfaltadas. O sea, estamos hablando de un lugar donde había un nivel de prosperidad muy importante. E incluso después de todos los problemas que conlleva no solamente la ocupación, sino el bloqueo, todo el sector empresarial de palestinos en la Franja de Gaza es muy pujante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, qué sé yo, envasadoras de gaseosa, mercado de alimentos, cafeterías, restaurantes. El problema de la Franja de Gaza, y lo mismo pasa en Cisjordania, lo mismo, es el bloqueo. sí, sí, Nosotros por ahí los entendemos uno podría pensar en Palestina, después de todo esto, como personas que, bueno, que ya no tienen más iniciativas, que están desmoralizados, no, es gente, pescadores, mercado de frutos de mar en la costa, o sea,
el problema ahí, y lo mismo pasa en Cisjordania, cuando nosotros decimos, este agricultor que va a buscar el agua con el tractor y hace riego artificial teniendo la bomba de agua ahí al lado del... O sea, es una, digamos, es una comunidad, la Palestina, que trabaja incesantemente en la tierra y tratando de ir para adelante. De hecho, los bombardeos que recibió la Franja de Gaza fueron terribles, porque, fíjate el dato, ¿no? Los bombardeos en medio de la década del 10, del siglo XXI, lo que hicieron fue cortar el crecimiento económico de la Franja de Gaza. Y me acuerdo que una vez, hablando con Carlos Trota, que él fue unas cuantas veces, 2 veces por lo menos a Franja de Gaza, él decía, si simplemente a la Franja de Gaza le dejarían la salida al mar correspondiente a cualquier estado, como tiene cualquier estado, que hoy no le dejan ni 3 millas. Hoy no pueden pescar por más de 3 millas. Si le dejaran eso, la Franja de Gaza repuntaría económicamente. No solamente por la pesca, sino por el turismo. Porque la realidad que, imagínense ustedes que la Franja de Gaza es la costa del Mediterráneo. O sea, es un lugar muy bello, o sea, digamos, conservado y cuidado. Entonces, por ahí, lo que uno encuentra ahí, lo mismo pasa en Cisjordania. Hay mucha inversión extranjera, complejos de vivienda, infraestructura. Es decir, bueno, ahora, ¿qué pasa con esa inversión? El problema de esa inversión es decir, bueno, ¿bajo qué régimen jurídico llega el dinero y se invierte en Cisjordania? Si vos tenés un régimen jurídico que es una ocupación, eso limita mucho, o sea, por eso, digamos, en todo el proceso de ocupación, yo no sé este video que viste vos, qué tan cierto sería la idea, ¿no? Pero, o sea, No, por eso. Es un palestino israelí este chico claro, y es joven realmente. bueno, pero Y imagínate que en Gaza, la ciudad de Gaza, el sí, municipio de Gaza, hay una universidad palestina. sí, O sea, sí. los palestinos tienen universidades, o sea, laboratorios, o sea, que se sustentan con la ayuda internacional, o sea, el pueblo palestino son pescadores, son industriales, son comerciantes, son estudiantes, son profesionales, eh, son universitarios, son investigadores. Eh, el- a mí me llama la atención, por ejemplo, el hospital de emergencia que se pudo instalar en Gaza. Eso es porque hay capital humano. Y, lo que sería la Cruz Roja nuestra, ¿no? La Luna Roja Palestina, fue Sí. la primera que se ofreció con rescatistas después del desastre que pasó en el puerto de Beirut, en el Líbano. O sea que, digamos, hay un capital humano muy importante y que obviamente podría florecer, por ejemplo, simplemente si en la Franja de Gaza no hubiera bloqueo, por ejemplo, ¿no? Eh, No le y dejan entrar los barcos tampoco, como a la claro, flotilla. claro, no dejan, bueno, la flotilla de la libertad, ¿no? O sea, ya Sí, pero son, la del 2010 que todavía la ONU se lavó y la Haya nada. claro, o sea, porque encima no le reconocen, eh, eh, No es eh, reconocido como Estado palestino claro, no es por reconocido, todos. pero Naciones Unidas ya le había reconocido la salida al mar y lo que se llama el mar territorial. Eh, y Israel había acatado esa orden. Pero el problema ahora es que después la redujeron a 8 millas, después a 5 millas y hoy no pueden pescar. La última noticia que vi es que han incautado e incluso han, ¿cómo es? Tiroteado lanchas patrulleras de la Armada israelí, eh, pequeñas lanchas pesqueras, ¿no? Obviamente, a 3 millas de distancia de la costa. O sea que
prácticamente toda esa industria pesquera que se podía desarrollar, que es una pesca artesanal, que emplea mucha gente, no se puede dar. Hay un documental, porque si lo quieren ver, no sé si alguno lo vio, Nacido en Gaza, se llama. Esa película cuenta de forma cotidiana, digamos, la vida en la franja de Gaza, y es como que uno ve el contraste, ¿no? La destrucción de los bombardeos, digamos, la problemática sanitaria, importantísima, la cuestión del trabajo, y algo que me pareció a mí muy, muy choqueante es que en el medio de ese caos sigue habiendo la voluntad y el desarrollo de actividades económicas, ¿no? O sea que no Bien. paran, no. ¿Vos tenés algún link o algo para recomendar de documentales que se puedan ver? Porque yo Hay, te digo, la verdad la mayoría de los documentales que vi, que fueron hechos por palestinos, los presentaban acá cuando presentaban el Bafisi, muchas ah, veces. Y si no, Cine Fértil se encargaba claro. de presentarlos. Pero después es muy difícil encontrarlos en YouTube o encontrarlos en algún lado. Es como que Yo, no los encontraron más. está bien, no sé si está Nacido en Gaza, pero si llega a estar, si lo encuentro por YouTube, lo pongo en la Bueno, plataforma. está bien. Eh, Yo ahí recién lo busqué Sí. y sí, me aparece un video en YouTube. No lo voy a poner ahora para verlo, pero es de 1 hora y 11, así que puede ser que sea. es ese, Ah, bueno, sí, puede Y ser que mismo esté ese. sí. dice, me da la opción acá como para verlo en Netflix, así que debe estar ahí también. Sí, está Pero en no sé, Netflix, ¿eh? no sé si está. Eh, es Acá Nacido en aparece Gaza, es en Google. un documental fuerte, porque la realidad que es la historia de chicos, o sea, de niños. O sea, los protagonistas del documental creo que son 8. Es la vida de 8 chicos que lo que hacen es relatan su vida en ese contexto, ¿no? En ese contexto de ocupación, de guerra permanente, mejor dicho, de agresión permanente. Está buena, y está buena también porque muestra con mucho rigor las problemáticas que sufren los niños, ¿no? Los traumas, más que nada. Así que, bueno, eso No, no, sí, estuvo. seguro. Sí, hay un montón, pero bueno, yo acá decían Netflix, yo no tengo Netflix, por ejemplo, entonces seguramente hay muchas cosas que me pierdo. Pero sí hay un montón de películas también al respecto, que por ahí las pasaban a ver en cines que no son cines comerciales, Claro, principalmente, ¿no? sí, sí, sí. Em, y bueno, te reflejan una realidad, pero no sabes qué tan cierta es, como esta que yo te consulté. Si encuentro el link del video, que es muy cortito, después lo comparto, o lo Bien, pongo en el bien, trabajo. bien, Que bien. pero para saber si es verdad eso, bueno, porque yo no tuve la oportunidad de viajar a Gaza, a la Franja de Gaza, ni a Palestina, ni a Israel, entonces son como dudas que uno te surge, porque uno está acostumbrado a ver otra cosa, que lo Y, que por ve es otra ejemplo, cosa. a mí me No, llamó mucho la atención eh, que frente a la escasez de agua, algunos, como es, hay empresas, capitales que han invertido en Gaza en plantas potabilizadoras de agua. O mm, sea que, hay palestinos que trabajan en plantas potabilizadoras de agua, eh, pero que encima, cuando necesitan entrar la infraestructura o el material, tienen que pedir permiso al Estado de Israel porque están bloqueados, o sea, no pueden, o sea, eh, eh, como una solución, ¿no? Uno dice, bueno, la solución va a ser la desalinización para potabilizar el agua. Bueno, pero encima ni siquiera el desarrollo de esas actividades, que si se quiere, son actividades que básicamente son la mercantilización del agua, pero tampoco les queda otra.
pero tampoco las pueden hacer. O las hacen de a poco, ¿viste? O sea, y también te llama la atención, porque si, bueno, en medio de este caos se sigue invirtiendo, o por ejemplo, con la pandemia, uno de los problemas más graves que tenían era el cierre, por ejemplo, de los cafés, de los bares. ¿Por qué? Porque la poca gente que, por ejemplo, vos vas a Israel y querés pasar la Franja de Gaza, podés pasar, ¿está? No como querés, pero podés pasar. También, obviamente, previo a que te hacen un discurso diciéndote que el Estado de Israel no se va a hacer responsable de lo que te pase si te pasa ahí adentro. O sea, como asustando, ¿no? Pero cuando vos pasás la Franja de Gaza, vos tenés todo un recorrido, si se quiere, entre comillas, turístico. Un restaurante de comida típica, o sea, y eso es lo que te llama más la atención, que en el medio de ese gran problema, claro, la gente tiene que sobrevivir. Y con el tema de la pandemia, muchos de estas, en la Franja de Gaza se declaró un aislamiento muy hermético para tratar de contener la expansión de una epidemia en un contexto terrible, ¿no? Porque prácticamente no había, yo no sé si había 13, 14 camas de terapia intensiva en toda la Franja de Gaza antes de que instalen los hospitales, con un hospital de ayuda internacional. Que bueno, imagínate 2.200.000 personas, 14 camas, bueno, eso era todo lo que había, para atender todo. Así que bueno, sí, eso que decís vos es cierto, pero bueno, yo creo que es el gran contraste o la locura de vivir en ese espacio. Nacido en Gaza muestra eso. Bueno, Muestra, pero sí, por ejemplo, chicos jugando. sí, Y vos decís, bueno, pero entonces acá no pasa nada. Pero después cuando le hacen el reportaje al nene, vos te das cuenta que son chicos traumatizados. O sea, son chicos traumatizados. O sea, juegan, pero sueñan, tienen pesadillas, porque vivieron el bombardeo, viven constantemente, tienen el miedo de sufrir una agresión constantemente. Pero bueno, es como que lo que uno por ahí ve en esos lugares, como que la vida se abre paso, ¿no? Sigue, el que tiene un cafecito quiere abrirlo, está el que tiene, no sé, la planta de envasado no sé, de arroz y está esperando que le desbloqueen el cargamento de arroz para poder envasarlo y venderlo. O sea, esa lucha cotidiana, esa cosa de que la vida sigue empujando, traccionando constantemente, pese al bloqueo, las restricciones. Pero eso sí que es choqueante. O sea, medio como que uno dice, bueno, uno piensa en un escenario de guerra, ¿no? Donde no funciona nada. Y incluso en esos lugares sigue como lentamente, ¿no? Así que bueno. bien. Bueno, gente, yo los despido y Muchas bueno, van a gracias. tener en algún momento, digamos, la invitación a ese futuro encuentro que seguramente va a estar en los meses de marzo, abril del año que viene. Así que bueno, les agradezco a todos haber llegado hasta acá y bueno, muchas gracias y nos veremos. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Igual, ¿Listo? Dale, gracias, hasta luego, suerte. saludos.